The Last of Us 2, el videojuego para PlayStation 4 que muchos estaban esperando, finalmente llegó a la plataforma hace cerca de un mes. Este es por supuesto la continuación del aclamado The Last of Us del 2013, que aunque parecería ser un juego más de zombies, no lo es. The Last of Us se convirtió en uno de los videojuegos más reconocidos de la última década, clasificando incluso como uno de los mejores de la historia debido a la experiencia inmersiva que genera, causando en el jugador una enorme empatía por los personajes y la urgente necesidad por sobrevivir. Ahora que la secuela The Last of Us 2 ha llegado, la aventura continúa y esta es la ocasión perfecta para hablar de la biología detrás del videojuego. Hola, soy Santi, tu biólogo y microbiólogo. Muchas gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el hongo Cordyceps, que en el videojuego es causante de una pandemia zombie, haciendo que los humanos se conviertan en criaturas sumamente agresivas y que, dependiendo de la fase de infección, lleguen a ser incluso más hongo que Homo sapiens. Pero, ¿qué son los hongos Cordyceps en la vida real? Además, ¿a qué organismos son capaces de volver realmente zombies? Y sobre todo, ¿qué pasaría si te digo que son hongos que son altamente valorados por sus usos medicinales y que incluso podrían tener efectos anticancerígenos? Para entender conceptualmente dónde se ubican los hongos Cordyceps, primero debemos recordar brevemente cómo se clasifican los organismos. Desde siempre las culturas humanas han intentado nombrar y agrupar a los organismos, y esto nos ha permitido describirlos, entenderlos y por supuesto estudiarlos. Y aunque han existido muchos sistemas de clasificación, el sistema natural, que es el que derivó en lo que actualmente conocemos como la disciplina de la sistemática, es el que ha sido de mayor utilidad para la biología. Este es un tema que puede llegar a ser muy extenso y sobre todo muy complejo, y por eso hay biólogos que dedican toda su vida solo a la sistemática. Pero lo que nos importa en estos momentos es entender que las especies se clasifican de manera jerárquica en grupos conocidos como taxones, y que aunque hay muchas subdivisiones, y de nuevo esto puede ponerse bastante complejo, en este momento nos interesa saber solo los 7 taxones principales que, ordenados de mayor a menor orden jerárquico, son los siguientes: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Alrededor de unas 400 especies de hongos pertenecen al género Cordyceps, que está incluido asimismo en un grupo mucho más grande, que es el filo Mascomycota. Lo interesante es que todos los hongos Cordyceps son parásitos de artrópodos, y digo artrópodos porque pueden parasitar tanto a insectos como arañas. Pero lo que es mucho más interesante es que los hongos Cordyceps son súper especializados, pues una especie de Cordyceps va a parasitar por lo general a solo una especie de artrópodo, o en algunos casos a especies de artrópodos que sean cercanas o similares entre ellas. Pero ¿y dónde se encuentran los hongos Cordyceps? Bueno, pues en todo el mundo, excepto en la Antártica, y son especialmente comunes en regiones tropicales del este y sureste de Asia. Pero las cosas se ponen un poquito más intensas, pues en el 2007, estudiando el ADN de estos hongos, varias especies fueron separadas del género Cordyceps y se introdujeron en un nuevo género conocido como Ophiocordyceps, y ya sé que todos deben estar haciendo esta cara. Sin embargo, es importante que sepamos esto porque los hongos Ophiocordyceps han sido de los más estudiados como modelos para generar insectos zombies, y dentro de los insectos zombificados, las hormigas han sido las más estudiadas. Esto por la facilidad de crecer tanto a las hormigas como el hongo en el laboratorio. Así que, ¿qué les parece si usamos a las hormigas como ejemplo? Para tomar control sobre la hormiga, el hongo ingresará en ella por medio de enzimas que degradan la cutícula, o también lo hará ingresando sus esporas por los espiráculos, que son pequeños orificios por donde ingresa el aire en los insectos. Una vez adentro, comienza la fase de zombificación. El hongo tiene ahora control sobre el animal y ha cambiado su comportamiento. Es por esto que las hormigas se separan del grupo y al cabo de unos 16 a 25 días van a treparse en la rama de un árbol, clavar sus mandíbulas en la parte de abajo de una hoja y morirán allí.
ancladas a esa hoja. Por un periodo de unas 4 semanas adicionales, el hongo seguirá desarrollándose hasta generar algo que conocemos como el cuerpo fructífero, que es una estructura cargada de esporas que van a ser liberadas para poder seguir generando la infección en otras hormigas. Y lo realmente impactante es ver cómo este cuerpo fructífero surge de la cabeza o el abdomen del animal. Y todo esto está hecho en favor de que el hongo pueda desarrollarse y dispersar sus esporas fácilmente. Pues la hormiga no se clava en cualquier hoja ni en cualquier árbol. Lo hace generalmente en hojas que están a unos 25 centímetros del suelo, básicamente porque a esta altura se tienen las condiciones ideales de humedad, así como temperaturas que no superan los 30 grados centígrados. Todas estas son condiciones que son las necesarias para que el hongo pueda desarrollarse. Y esto es loquísimo. ¿Cómo carajos hace el hongo para manipular a la hormiga de esta manera? Un estudio del 2017 encontró que el hongo Ophiocordyceps unilateralis invade todos los segmentos corporales de la hormiga, es decir, su cabeza, tórax y abdomen. Esto no es sorprendente, pero la razón por la que el estudio fue realmente llamativo es porque se encontró que aunque el hongo invade la cabeza de la hormiga, no ingresa en el tejido cerebral. Es decir, que el animal es manipulado debido a los metabolitos que libera el hongo, es decir, por medios químicos, y no porque el hongo tome control mecánico sobre el animal. Como pueden ver, estos hongos son maestros de la manipulación, así que si ustedes conocen a alguien manipulador, oiga, usted sí es mucho Cordyceps. Qué chiste tan malo. Me van a linchar acá en YouTube. El caso es que estos hongos producen una tasa de mortalidad de 100% de sus huéspedes. Pero si el hongo es tan mortal, ¿cómo es que no acaba con las poblaciones de hormigas? Bueno, pues porque la hormiga zombificada se separa de la colonia y generalmente se ubica en áreas del bosque a las que se conoce como cementerios, en donde hay más hormigas que también están infectadas. Lo interesante es que las hormigas sanas rara vez van a transitar por los cementerios. Además de esto, en las hormigas infectadas también puede ocurrir un fenómeno conocido como hiperparasitismo. ¿Y qué es eso? Básicamente lo que ocurre es que el hongo que ha vuelto en zombie a la hormiga puede ser invadido por otro hongo. Es decir, que tendríamos a un parásito de un parásito. Como se podrán imaginar, una hormiga hiperparasitada producirá un hongo que no tendrá las mismas capacidades de desarrollo que un hongo que no ha sido parasitado. Así que todo esto juega un papel importante en que haya un equilibrio ecológico. Esos hongos sí que son cositas serias. Y si todavía no han quedado con la boca abierta, les voy a contar algo más que sé que sí los puede llegar a sorprender. Algunos de estos hongos parásitos de insectos también han sido valorados por sus usos medicinales. Por ejemplo, Cordyceps militaris ha demostrado tener resultados prometedores por sus efectos anticancerígenos en células de cáncer colorectal. Y tal vez uno de los ejemplos más famosos sea el de Ophiocordyceps sinensis, que ha sido usado en la medicina tradicional china y que se encuentra soportado por algunos estudios en donde parece demostrarse que sí tiene muchísimos efectos positivos sobre la salud a nivel renal, hepático, endocrino, cardiovascular, entre muchos otros. Pero Ophiocordyceps sinensis es un hongo que por sí mismo tiene una historia muy interesante porque lo que hay detrás de él ha llegado a convertirlo en el hongo más costoso del mundo. Y es por esto que les voy a hablar con más detalle de este hongo en particular en el siguiente video. Espero que se hayan maravillado y que hayan aprendido sobre el hongo detrás de la pandemia de The Last of Us, un videojuego que le ha traído alegría a muchos. Y sobre todo, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si no lo has hecho, suscríbete al canal para tener más contenido de ciencia y nos vemos en el próximo video para hablar con más detalle de Ophiocordyceps sinensis. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima.